resolver el ejercicio que nos pide calcular las tres intensidades de corriente. En este circuito nos muestran tres mallas, la malla 1, la malla 2, la malla 3 y 5 resistencias, 1, 2, 3, 4 y 5 y 2 entradas de fuente. Para esto, para resolver este ejercicio vamos a utilizar la ley de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de los voltajes es igual a 0. También hay que tener en cuenta la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. La primera malla del circuito, tomando en cuenta la ley de Ohm, que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad, entonces vemos que la intensidad está en este sentido. Cogemos entonces el valor de la resistencia, que es 1 ohmio, y lo multiplicamos por la diferencia de potencial que está presente en esta resistencia. Entonces la diferencia de potencial está compuesta por la intensidad 1 menos la intensidad 3. Luego seguimos al siguiente punto, que es la entrada de la fuente, que es de 9 voltios, pero entra por el lado negativo, entonces nos quedaría menos 9. Más, seguimos dando la vuelta y encontramos acá una resistencia de 8 ohmios, que lo multiplicamos por la intensidad 1, que es la intensidad de la malla. Entonces, operando esto, nos queda que un ohmio por la intensidad 1 más 8 por la intensidad 1, tendremos 9 de intensidad 1 menos 1 de la intensidad 3, que es igual a 9. Para la malla 2, vemos el inicio de la intensidad está en este sentido. Tenemos entonces la entrada negativa de la fuente, que serían menos 12 voltios. Seguimos girando y vemos que acá tenemos una resistencia de 5 ohmios, que lo multiplicamos por la intensidad 2 de esa malla, más 1 de esta resistencia, 1 ohmio de esta resistencia, que lo multiplicamos por la diferencia de potencial de la intensidad 2 menos la intensidad 3. Y esto es igual a 0. Operando los similares, tenemos que 5 de intensidad 1 más 1 de intensidad 2, nos quedan 6 de intensidad 2, menos 1 de la intensidad 3. Esto es igual a 12. Para la malla 3, entonces tomaremos en cuenta también el sentido de que empieza o que tiene la intensidad. Entonces arrancamos acá, tenemos una resistencia de 10 ohmios, entonces 10 por la intensidad 3, más seguimos girando y tenemos la entrada de corriente de la fuente que entra por el lado positivo, serían más 9 voltios, más esta resistencia de 1 ohmio que está afectada por la diferencia de potencial, de la intensidad 3 menos la intensidad 1, más esta otra resistencia que también tiene un ohmio, pero lo multiplicamos por la diferencia de potencial de la intensidad 3 menos la intensidad 2 en este punto. Y luego encontramos la entrada de fuente, pero entra por el lado negativo, entonces serían menos 12 voltios igual a 0. Operamos los similares y nos quedaría 10 de I3 más 1 de I3 más otro de I3, que serían 12 de I3, menos 1 de I2, entonces tenemos 1 de I2, menos 1 de I3 igual a 3, pues ya que 12 y 9 se operan directamente y nos daría 3 al otro lado del igual. Teniendo las tres ecuaciones, nos podemos dar cuenta que tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y mediante este mismo podemos montar una matriz de 3×3. Calculando esta misma, nos damos cuenta que para I1 el resultado es 1,05 amperios, para I2 el resultado sería 2,08 amperios y para I3 sería 0,51 amperios.